Definitivamente tener en nuestra cartelera académica de participantes es un honor contar con el arquitecto Germán. Muchos de nosotros hemos conocido su trabajo antes de conocerlo como persona. Ha habido lectores de biblioteca, hemos llegado a encontrar 3 tomos de su tesis en la Facultad de Arquitectura que hablan pues de este lugar. Que alguna vez yo cuando veía como colector de música me gustan mucho los DVDs también originales, y traen pues trailers, traen bonus material, traen extras. Y el DVD del Gladiador, por ejemplo, me gusta de que hacen una reconstrucción con ayuda de una universidad de cómo fue ese coliseo para utilizar una película. Es lo que llaman realidad virtual. Y Germán aquí se ha adelantado, yo creo, a esas producciones cinematográficas porque le ha hecho reconstrucciones virtuales de cómo fue toda esa quebrada, esa micropuente Cachimán. Todo ese trabajo, que seguramente es fruto de años y que creo también viene de una vena familiar, porque está conectado a una de las familias más importantes en la historia del Cusco, la familia Morente. Entonces, realmente hemos tenido el honor de disfrutar ya por partida doble, y va a ser por 3, porque mañana nos vamos a encaminar también a un tema que es muy importante, la microcuenta, Cachimayo, que ofrece para muchos de agencias una alternativa increíble de aventura en un día. La forma más rápida de alejarse de la ciudad, más o menos esa sería la imagen que marca la etiqueta que yo le pondría a esa parte. Vas por esos senderos y te sientes como que estás fuera de una urbe, de una metrópoli, pero estás todavía en la ciudad de Cusco. Increíble trabajo, muchas gracias por presentarlo esta noche. La exposición que esta vez hemos preparado está básicamente diagramada para ampliar determinados temas, ¿no?, referidos a los elementos arquitectónicos que vimos allá en los grupos arqueológicos de la quebrada, y sobre todo para situarnos más que todo en el campo, en el contexto urbano y también en el contexto arquitectónico de cómo se desarrollaron estas manifestaciones, ¿no?, del arte, de la ingeniería y de la arquitectura inca en tan importante sector del Cusco. Entonces, si podríamos apagar la luz, por favor. Hola. ¿Se escucha, no? Las luces, por favor. Bueno, lo que vamos a ver en esta oportunidad, como les indicaba, son algunos aspectos muy generales de la arquitectura inca, ¿no?, en la quebrada de Tambomachay. En la quebrada de Tambomachay tiene varios tramos, y a medida que va bajando desde la zona alta del grupo arqueológico de Tambomachay, va cambiando de nombres. Uno de los nombres es Tambomachay, en la zona alta. En la zona media, la parte baja del poblado de Vilcapata, se denomina Cebolla Huanco, posteriormente Cayachaca y Cachimayo. El sábado anterior nosotros estuvimos justamente en la zona de Cayachaca, Cachimayo. Bien, lo que vamos a ver acá es básicamente, nos vamos a situar en ese contexto que es la geografía. En la geografía considerada como la naturaleza y una especie de entidad que tiene vida de por sí. En esta imagen podemos apreciar, ¿no?, la zona del Cusco, ¿no? Aquí está, a la parte superior de la diapositiva vemos el Valle Sagrado. Es una fotografía en satélite que nos permite apreciar en la parte norte la zona de Calca, aquí a este lado Pisac, ¿no?, y todo el sector actualmente ocupado por la ciudad del Cusco, el antiguo Valle del Cusco, que se encuentra justamente emplazado en lo que viene a ser las faldas del Cerro Tutelar Central, que viene a ser este. Aquí vemos al norte de la ciudad, ¿no?, la arena orógena por donde pasa actualmente una importante falla geológica denominada la falla de Tambomachay. Justamente en este sector se está originando la
quebrada, materia de la presente exposición. En la zona alta de Tambomachay, baja por la zona denominada Cebolla Huayco, entra al sector de Cayachaca y toma el nombre de Cachimayo cuando ingresa a los sectores actualmente ocupados por asentamientos urbanos que pertenecen tanto a los distritos de Cusco como de San Sebastián. Bien, en esta imagen vemos un acercamiento. Aquí está el sector de la quebrada de Tambomachay, ¿no? Con los tramos que les he indicado, ¿no? Y también podemos apreciar básicamente, ¿no?, la ocupación actual de la ciudad de Cusco, ¿no?, con el sector del centro histórico situado en las faldas del cerro denominado Sacsayhuama. Pero todo este valle, todo este conglomerado urbano se encuentra emplazado en medio de una geografía que desde los tiempos muy anteriores a los incas tuvo un alto significado, un alto contenido mágico religioso. Básicamente los cerros, las elevaciones orógenas conforman este valle del Cusco, tuvieron desde tiempos inmemoriales, tal como lo hablan las crónicas, etc., tuvieron un alto contenido atribuido por esos pueblos muy antiguos, ¿no?, que le dieron un profundo significado muy relacionado con sus mitos y con su historia. Por ejemplo, todos conocemos que en las zonas de Cusco se encuentra principalmente el Apu Huanacaue, que está muy vinculado a la fundación, ¿no?, de la ciudad de Cusco por los hermanos Ayer. De igual manera, en la zona noroccidental, aquí si nos fijamos parte superior de la diapositiva, se encuentra el Cerro Senca, en cuyas faldas justamente se encuentra edificada la ciudad de Cusco. El Cerro Senca fue considerado el Apu tutelar o Pacaína, entre paréntesis, el lugar de origen, un importante grupo humano que habitó el Valle del Cusco antes que los mismos incas. Este grupo humano se denominaba los Ayarmaca. Ellos se decían proceder de ese cerro, ¿no?, e indicaban de que en la cima del cerro existía una piedra de la cual este grupo humano había surgido en aquellos tiempos míticos. Bien, aquí tenemos una imagen satelital, ¿no?, del Valle del Cusco, en el tramo de la parte urbana. Podemos apreciar claramente la zona de la quebrada de Tambomachay, en este sector, la zona urbana actualmente compuesta por la zona de Manuel Prado, Magisterio, la parte de Huanchac, y aquí vemos el centro histórico, ¿no?, a pie del Apu Sacsayhuama, y aquí tenemos la famosa silueta zoomorfa, ¿no?, de la forma de un puma, que tenía la expresión urbana construida por los incas, ¿no? Vemos aquí parte del distrito de Cusco, parte del distrito de San Sebastián, ¿no? Y podemos apreciar, ¿no?, los tramos de la quebrada de Tambomachay. Pero ¿cómo era esta expresión urbana zoomorfa que crearon los incas para manifestar la parte sagrada de esta ciudad, considerada en sí misma una divinidad? Básicamente, podemos apreciar acá que, de acuerdo a los cronistas, ¿se escucha? De acuerdo a los cronistas, el Inca Pachacute
mandó reconstruir la ciudad y para ello canalizó los ríos, construyó una serie de plataformas y definió en base al manzaneo una silueta de una divinidad que para muchos investigadores representa un mítico felino, un puma, y para otros representa al famoso Coa. El Coa es una divinidad andina que simboliza al agua, es un ser mítico que sale de los puquiales, sube al cielo y chicotea con su cola a las nubes y produce las lluvias, generalmente el granizo también. ¿No? Aquí vemos una imagen hipotética basada en los estudios del doctor John Young, ¿no? En que aparece el puma y los principales espacios y edificios urbanos, ¿no? En el caso de Sacsayhuaman, la explanada Aucaypaca, hoy Plaza de Armas, ahí está el Joricancha, el Pumachupan. Y en la parte inferior vemos otra posibilidad de cómo pudo haber sido esta imagen del felino. Aquí tenemos una escultura en piedra que se encuentra en el en el Museo Inca, ¿no? Este es un puma en piedra que nos estaría mostrando más o menos la iconografía que trataron de representar los incas al plasmar estos conceptos, ¿no? En los trazados urbanos del Cusco antiguo. Pero como todo elemento urbano, tenemos nosotros que tener en cuenta los determinados alineamientos o ejes que vienen a conformar las expresiones urbanas. En el caso del Cusco antiguo, ¿no? Uno de los principales ejes fue el río Sapi, que fue debidamente canalizado. Este río Sapi tiene la característica que si nosotros analizamos la crónica de Bernabé Cobo, él indica que el grupo de los Ayarmaca se decía proceder de una piedra que se encontraba en el Cerro Senca. Y justamente en este Cerro Senca nace el río Sapi. Y el río Sapi, al momento de bajar por la quebrada de Chacán Sapi e ingresar en la zona del Valle del Cusco, ¿no? Estaba rememorando a una antigua raíz de una planta, ¿no? Que lo identifican con la quinoa. De tal manera de que decían que el Cusco procedía y dependía de esa raíz llamada Sapi. Y justamente, ¿no? En base a esa aseveración del cronista, nosotros podemos determinar de que el río estaba simbolizando la raíz de esa planta de quinoa y la expresión urbana del Cusco anterior a Pachacútec tenía la forma de una planta de quinoa. Y por si acaso, la planta de quinoa en el quechua antiguo se denominaba ayara. Y la ayara, ese vocablo ayar, aparece como apelativo tanto de los hermanos Ayar como también el nombre de este grupo humano, los Ayarmaca. Otro eje urbano importante fue la canalización del río que hoy se denomina Choquechaca, Tuyumayo, ¿no? Que bajan de la zona de Pucro en Sacsayhuaman. Ambos ríos, debidamente canalizados, ¿no? Bajan de la zona alta y conforman, ¿no? Una especie de trapecio. Ambos ríos igualmente se van a unir en la zona baja del Inticancha, ¿no? Y van a definir este trapecio que les indico, en cuyo extremo inferior, en el sector del Pumachupan, Inticancha, fue el primitivo lugar donde se establecieron los hermanos Ayar cuando toman posesión del Valle del Cusco. De ahí la importancia de este sitio, que es la unión de ambos ríos, ¿no? Aquí vemos el Inticancha y
Una vez establecidos los incas en este sector, que de acuerdo a las crónicas, ¿no?, era también un sector ocupado por una serie de grupos humanos y que también tenía la característica física de que el centro de este trapecio era un pantano, eran ciénagas, especialmente en lo que hoy se denomina la zona de Texcoco. Una vez que los incas ocupan este sitio, establecen como un apu principal, ¿no?, del grupo inca en la colina de Sacsayhuaman, y allí ubican uno de sus primeros templos, posiblemente, como asevera el doctor Luis Barrera Murillo, dedicado a Illapa, al Yayo. Transversalmente, ¿no?, pasando por la gran explanada Aucaipata o Huacaipata, otro eje urbano va a aparecer y va a coincidir con el camino Contisuyo-Antisuyo. Como podemos ver, aquí ya hemos determinado los principales ejes urbanos de cómo se estaba formando este asentamiento inca. En el cruce del eje de Sapi con el camino Antisuyo-Contisuyo se ubicó la explanada sagrada de Aucaipata, que de acuerdo también a la crónica de Bernabé Cobo, era una huaca de Chilpancingo, muy sagrada y muy venerada en todo el Tahuantinsuyo. Pero hay un detalle interesante. El eje del río Sapi, si nosotros nos paramos en la plaza de armas y vemos hacia el lado noroccidental, la visual que vamos a tener es justamente el Cerro Senca. Si bien el río hace un quiebre para entrar al Valle del Cusco, pero visualmente un observador parado en la plaza de armas, más o menos en el sector de la calle del Medio o de Espaderos, que mire hacia Sapi, va a tener como fondo el Cerro Senca y el Cerro Huayna-Corcor. Y ese cerro era la Pacarina de los Ayarmaca. Ahí estamos viendo que hay una visual, un eje visual que, gracias al uso de la perspectiva, nos está definiendo este eje, ¿no?, un eje sagrado. ¿Por qué? Porque nos está mostrando a ese cerro considerado el origen de este grupo, el grupo antecesor a los incas, los Ayarmaca. Y ahora, ¿qué va a pasar si nos ubicamos exactamente en la calle Marcas, mirando hacia la avenida Sol? Lo que vamos a tener directamente enfocado, ¿no?, siguiendo exactamente el alineamiento de la canalización inca del río Sapi, va a ser al cerro Huanacaule. Es increíble cómo esta disposición urbana está en función a la ubicación espacial de estos dos cerros. El Huanacaule, en este caso, es el protagonista, es el lugar donde se fundó, ¿no?, en la ciudad del Cusco por el grupo inca proveniente de Paruro, ¿no? El cerro Huanacaule viene a ser el apu de los grupos incas, mientras que el cerro Senca es la pacarina del grupo Ayarmaca. Aquí podemos apreciar de una forma mucho más objetiva esos dos ejes visuales, ¿no? En el caso de la visual que mira hacia el Cerro Senca, vemos que coincide también con uno de los caminos que subían a Chilpancingo. Y en el caso de Apu Huanacaule, coincide con otro camino que conducía al Collazul. Como vemos, al medio se encuentra la gran explanada Aucaipata, dividida en dos por el río canalizado, ¿no? Aquí vemos una aerofotografía del año 97, donde se ha perfilado esa silueta que, menos mal, se mantiene todavía vigente dentro de la topografía y de los ejes urbanos de la actual ciudad del Cusco. Aquí vemos el eje del río Sapi y el camino prehispánico Contisuyo-Antisuyo, que en el tiempo de la colonia se convirtió en el principal eje de desarrollo urbano del asentamiento español y adquiere el nombre de eje procesional o eje monumental del centro histórico. Aquí vemos una aerofotografía del centro histórico y se está delineando allí
el recorrido, en la trayectoria de este eje procesional, que se convirtió en el principal foco de desarrollo de la ciudad española, al contrario del foco de desarrollo de la ciudad inca, que es el río Sapi. En este caso vemos, por ejemplo, aquí está la delimitación del centro histórico y la posición, ¿no?, del eje procesional, que está enlazando a los principales espacios y monumentos coloniales levantados a partir de la segunda mitad del siglo XVI. ¿No? Aquí superpuesto está el trapecio inca, ¿no? Y aquí vemos una fotografía aérea del centro histórico, los principales monumentos y cómo está pasando este eje, que más o menos está uniendo la zona del puente de la Almudena hasta la zona de San Blas, Suitucatu. Y aquí vemos una superposición, ¿no?, de cómo era esa silueta del puma en la fotografía actual del centro histórico y los principales topónimos que están ahí vigentes todavía en muchos casos, ¿no?, de la antigua ciudad del Cusco. Ahora, algo muy importante, algo que también es único en el caso del Cusco, y en muy pocas ciudades del mundo se va a dar esto. En este sistema urbano que hemos visto a grandes pasos, estaba superpuesto, ¿no?, por una trama sutil e prácticamente invisible que desde el punto de vista religioso, ¿no?, permitía también el uso y distribución de los recursos naturales en el Valle del Cusco. Y este sistema es el que se denomina el sistema de los cejes y las huacas, ¿no? Aquí vemos una imagen ideal de un esquema de cómo estas, entre comillas, líneas imaginarias irradiaban de un centro común, el Coricancha, y se alejaban a lo largo del espacio del Valle del Cusco. Y cada una de estas líneas estaba a cargo de una panaca o de un ayllu determinado, de tal manera que ese ayllu ejercía el control y usufructo de los recursos naturales que comprendían estas franjas territoriales, ¿no? En cada franja territorial aparecían manantes de agua principalmente, terrenos de cultivo, bosques, canteras, ¿no?, y todos los recursos naturales posibles distribuidos en diferentes pisos ecológicos. Y a la vez, ¿no?, esos ayllus tenían la injerencia política sobre esos recursos naturales. Y cómo se ejercía el dominio sobre esos recursos naturales. Los recursos naturales estaban considerados como elementos sagrados, eran las huacas, de tal manera que aquí vemos un control territorial donde hay injerencia política y donde hay dominio ideológico, religioso, ¿no?, de tal manera que se convierte en una institución, ¿no?, político-religiosa de dominio sobre la naturaleza. Este esquema básicamente está basado en los estudios de un investigador muy conocido, el doctor Tom Suidema, que consideraba que el sistema de huacas nacía en el Coricancha e irradiaba a manera de una rueda de radio, de líneas rectas, irradiaba y formaba pues una especie de abanico con las huacas. Pero si nosotros vamos al terreno y analizamos cómo va la secuencia de huacas, esto no funciona. Aquí tenemos uno de los ejes, el primer eje que va al antisuyo, que estaba a cargo de la panaca del Inca Huiracocha. Esta panaca tenía el nombre de Suxo Panaca y tenía la posesión de toda la zona norte del Valle del Cusco. El primer seque empezaba en el Coricancha y el último seque estaba justamente
en la zona donde comienza la quebrada de Tambomachay. Una de sus huacas, una de las huacas postreras de este primer seque Anantisuyo era justamente la huaca de Tambomachay, que Bernabé Como la describe como una especie de descansadero del Inca, ¿no?, que estaba muy cerca al camino al Antisuyo, ¿no? Y coincide, esa descripción coincide con las particularidades que todavía tiene la zona alta de la quebrada de Tambomachay, donde se ubica la huaca Tambomachay, muy diferente al sitio arqueológico que hoy conocemos con el nombre de Tambomachay, que es muy diferente. Bien, ¿y cómo era ya la imagen urbana de este asentamiento inca? El Cusco estaba conformado por una serie de habitaciones, una serie de edificios, ¿no?, que tenían esta característica. Aquí tenemos una reconstrucción hipotética del arquitecto Gasparini, donde se muestra el sector central, ¿no?, de la antigua yarta del Cusco. Aquí podemos apreciar, ¿no?, los topónimos, por ejemplo, donde actualmente está la calle Triunfo, la zona donde está edificada la catedral. Ese elemento central es la explanada Aucaypaca, dividida en dos por el río Sapi, una característica que la vamos a ver más adelante, ¿no? Luego podemos apreciar, por ejemplo, la sucesión de andenerías, ¿no?, y donde actualmente está la plaza de San Francisco, que llevaba el nombre de Chaclapaca. Aquí vemos una reconstrucción también, obviamente, muy hipotética, pero más o menos nos da una idea de cómo era este asentamiento urbano, siempre vertebrado por el río Sapi. Podemos apreciar aquí la zona de Pampa del Castillo, la gran explanada Aucaypaca, y aquí otra imagen donde se aprecia el Coricancha, ¿no? Bueno, básicamente esta imagen nos está mostrando de una manera muy hipotética cómo pudo haber sido este asentamiento, ¿no? En el siglo XV, que es, de acuerdo a la historia, es cuando el Inca Pachacútec reconstruye la ciudad. Ahora, esta imagen urbana, cuando llegan los españoles, no va a formar parte de una muy variada iconografía. Una de ellas es la famosa crónica de Felipe Huamampoma de Ayala, donde podemos apreciar, ¿no?, una imagen obviamente a su estilo, pero donde se aprecian los principales topónimos que hasta el día de hoy subsisten, y una característica muy importante, la presencia del río, ¿no?, Huatanaymayo o Sapimayo, dividiendo en dos a la explanada inca, y al medio, ya más o menos hacia el 1550 y tantos, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega autoriza la construcción de estas manzanas partiendo la antigua explanada inca, ¿no? Eso justamente son las manzanas que definen hoy a las calles Mantas, calle del Medio, calles Paneros, ¿no? Ahora, fue algo muy interesante cuando los españoles relatan o describen cómo era la antigua ciudad del Cusco. De acuerdo a sus descripciones, a las descripciones que, por ejemplo, trae Pedro Pizarro, el mismo Pedro de Cieza de León, el mismo Garcilaso también, en Europa los dibujantes, los artistas, interpretan esas crónicas y crean esta imagen, obviamente ideal. Pero ¿qué es importante acá? Podemos ver la gran plaza, incluso hay un dibujo de Atahualpa en su litera, si pueden ver. Igualmente podemos ver delante de la plaza una sucesión de andenes y un castillo, porque decían que el Cusco tenía su castillo, una fortaleza que le servía de defensa en caso de sitio.
Entonces, como así está descrito, en Europa dibujaron así al Cusco. Y como hablaron de un castillo delante de su gran plaza de armas al estilo europeo, dijeron que también, de todas maneras, el Cusco posiblemente también tenía murallas muy típicas de las ciudades europeas. Y ahí está, le han puesto unas murallas con sus respectivas puertas. Y esta imagen, muchos de ustedes conocen este lienzo histórico, es un detalle del panorama de Montjoy que se guarda en la catedral. Nos permite apreciar una iconografía mucho más real del Cusco, ya en una etapa muy madura de su evolución urbana, que es prácticamente casi la ciudad que conocemos en la segunda mitad del siglo XVII. Aquí podemos apreciar la gran explanada dividida en dos, el sector de Cusipata, el sector de Aucaypata, y esas dos manzanas que hasta actualmente subsisten, que están levantadas sobre la canalización inca. ¿No? Bueno, aquí una imagen de lo que es el Cusco actualmente, donde todavía se puede leer esa presencia, ¿no?, de todo lo que nosotros hemos visto anteriormente. Y algo que deberíamos estar muy orgullosos siempre de que tenemos el privilegio de vivir en una ciudad, ¿no?, que aún mantiene, ahí está, la traza inca, ese puma, y a la vez, ¿no?, superpuesta, ¿no?, la traza de la ocupación española, ¿no? Y algo muy importante que decir, la gran explanada incaica, ahí está, con esa forma medio trapezoidal, ¿no?, que todavía desde el aire es factible leerla, ¿no?, y los principales edificios levantados sobre los antiguos templos de los incas. Igualmente aprovechamos esta imagen para observar en la parte superior, ¿no?, la colina de Sacsayhuaman, que los españoles identificaron o le atribuyeron las funciones de una fortaleza. Luego, en base a este recuento del urbanismo inca, vamos a ver brevemente las tipologías arquitectónicas, ¿no? Aquí nos remontamos otra vez a un dibujo de Guamantoma, donde aparecen básicamente los edificios incas, ¿no?, la concepción que tenían los incas en la arquitectura, ¿no?, que se basaba principalmente en el recinto uniespacial. Luego, tenemos que tener en cuenta de que estos recintos, estos edificios que conformaban la trama urbana del Cusco, fueron atribuidos, o mejor dicho, les fueron atribuidos una serie de funciones que en el fondo no tenían nada que ver con lo que en la verdad sucedía. Es decir, en otras palabras, calificaron a las estructuras incas con nomenclatura, ¿no?, totalmente europea, bajo patrones e ideología occidentales, ¿no? Y aquí vamos a hacer un hincapié en lo que es Sacsayhuaman. Aquí vemos una imagen muy similar al anterior dibujo, donde aparece la antigua plaza Aucaypata y una sucesión de cercas, ¿no?, a manera de murallas, coronados por un castillo. Inclusive aparece una cúpula, netamente un dibujo occidental, que está representando a la fortaleza de Sacsayhuaman, ¿no? Y efectivamente, los españoles llegan en el siglo XVI y ellos venían de un lugar donde la forma de vida, en la misma idiosincrasia, estaba tan habituada con este tipo de estructuras, ¿no?, las famosas murallas que rodeaban a las ciudades, los castillos donde vivían los señores feudales, los señores árabes en el caso de España, ¿no?, porque los árabes fueron expulsados en 1492 de la ciudad de Granada, ¿no?, y ellos dejaron una herencia arquitectónica, que es esta, murallas. Aquí está una muralla de Ávila en España, construida en el siglo XI,
que fue levantada por los mismos moros o árabes y luego también fortificada por los españoles, ¿no? Este era el paisaje urbano que estaban acostumbrados los españoles, ¿no? Aquí vemos las murallas de Ávila. ¿Y qué pasa cuando llegan? Pues justamente a conocer el templo de Sacsayhuamán. Lo calificaron como fortaleza, porque ellos no comprendían y tampoco estaban capacitados para comprender qué cosa o qué significaban estas estructuras, ¿no? Que nada tenían que ver con aspectos bélicos o militares, ¿no? Unas estructuras que, como indiqué, el doctor Luis Barrera Murillo las asocia a un templo al sol y también a un templo dedicado al culto al rayo, ¿no? El hecho de que estos muros estaban levantados con piedras en aparejo ciclópeo, eran cercas, les dio la facultad de atribuirles funciones bélicas, algo que podemos decir a la luz de los descubrimientos actuales, algo totalmente absurdo, ¿no? Llamar fortaleza a un templo dedicado al sol y sobre todo a unas estructuras que estaban formando la cabeza de esa estructura zoomorfa que era el puma, ¿no? Bueno, es impresionante ver estas estructuras y para una persona que está en Europa están esos muros como han visto en la fotografía, obviamente no con esta magnificencia, pero sí una serie de edificios con un neto carácter militar, porque esa era la idiosincrasia de los europeos en la época en que ellos llegaron al Tahuantinsuyo. Y con esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad se ha venido arrastrando a través de tanto tiempo, inclusive hasta nuestros días, ¿no? Y calificamos estas estructuras, ¿no? Con una serie de nombres, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Machu Picchu podemos encontrar el nombre del grupo del Rey, el grupo industrial, el barrio agrícola, nombres que nos calificó Hiram Bingham a principios del siglo XX, pero que están pues netamente basados en una ideología occidental. El hecho de llamar fortaleza al templo al sol ya nos está dando mucho que pensar. El hecho de llamar a una estructura la casa del rey, ¿no? Al templo que está en Machu Picchu le denominan, por ejemplo, el torreón militar, y aunque está debajo un mausoleo y al lado la casa de la ñusta. ¿A quién le consta eso? No hay documento que nos diga la función específica de esos edificios, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos analizar es que efectivamente estas estructuras, que lamentablemente no tenemos cómo atribuirles funciones a la mayoría de ellas, pero estas estructuras sí tenían unas connotaciones físicas, ¿no? Que nos permiten aseverar la simplicidad y simetría de la arquitectura inca. Los españoles encontraron estos recintos, les llamaron galpones, ¿no? Pero no se dieron la molestia, lamentablemente, de describir qué funciones se desarrollaban ahí adentro o en los espacios exteriores. Sus descripciones son muy escuetas, no hay la documentación necesaria, pero nosotros podemos ya, desde un punto de vista totalmente físico, podemos estudiar características de estos recintos y podemos definir, ¿no? Ya como una afirmación de que en la arquitectura inca el elemento modular, el elemento arquitectónico base para el diseño y composición de todos los espacios arquitectónicos y urbanos fue el recinto uniespacial. Aquí estamos viendo unas imágenes de recintos en Pisa, ¿no? Donde predomina este edificio de planta, en algunos casos cuadrada, en otras rectangular,
que tienen las características que todos conocemos, ¿no? Y que aparecen repetidos en todo lugar donde los incas hayan tenido hegemonía. Estos recintos los vamos a ver desde Quito hasta Cochabamba, como también aquí en la arquitectura del Coricancha, como también en los recintos que posiblemente los pobladores comunes ocupaban como refugios o habitáculos, ¿no? Aquí unas muestras de ese recinto espacial, ¿no? Ven la calidad de la mampostería va a ser lo determinante que nos va a permitir comprender o diferenciar lo que es un templo o lo que tiene una jerarquía menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en Cajacahuana, que también se conoce con el nombre de Cuyo y Cosco, vemos el famoso recinto uniespacial, en este caso que tiene el primer nivel compuesto de mampostería de piedra y un nivel superior en adobe, ¿no? Y que hasta la fecha se mantiene. Aquí vemos los detalles de este bello recinto y una reconstrucción hipotética de cómo pudo haber sido, ¿no? El recinto uniespacial con su pareja, ¿no? Hay otro edificio y esa gigantesca cobertura de paja en la mampostería de piedra con la mampostería de adobe. De acuerdo a los cronistas, sobre todo Garcilaso, dice que cuando describen el caso del Coricancha, indica de que había una cenefa metálica que disimulaba la unión entre ambos materiales, posiblemente una cenefa de plata o de oro, a manera de un friso. Encima podemos apreciar incluso que el adobe posiblemente estuvo pigmentado o tenía decoración mural. Aquí vemos, aquí estuvimos el sábado pasado en Rumihuasi, vemos uno de los recintos uniespaciales y aquí tenemos la reconstrucción hipotética que se plantea de cómo pudo haber sido este recinto. Vemos allí la gigantesca cobertura de madera compuesta básicamente por rollizos, posiblemente de 6 a 8 pulgadas de diámetro, sobre la cual se colocaban una serie de esteras donde se amarraba la paja o el nicho. Aquí vemos otro de los recintos que tuvimos la oportunidad de visitar durante la excursión a Rumihuasi, y aquí está su reconstrucción hipotética, ¿no? Cómo pudo haber sido este recinto. Incluso hablábamos de unos clavos de piedra, ahí están, flanqueando los nichos mayores, ¿no? Aquí vemos la posibilidad de esa cobertura que, de acuerdo a los cronistas, hablan de que el espesor o mejor dicho, la cantidad de paja superaba más o menos los 2 metros de grosor y formaba un alero que en el caso de las estructuras que estaban aquí en la plaza de armas permitía que en días lluviosos personas a caballo, los españoles a caballo, se cobijasen en los aleros para que la lluvia no les moje. Entonces ya se imaginarán la altura que tenían estos techos, ¿no? Y la cantidad de material, en este caso la paja brava, ¿no? Con que estaban cubiertos. Aquí otras imágenes de cómo, bueno, son reconstrucciones hipotéticas de esos recintos. Ahora, esos recintos están sirviendo tanto para servir como parte de los templos, posiblemente como parte de los habitáculos, y también servían, ¿no? En este caso, para servir como depósitos, o en que en quechua se denominan conca. Aquí vemos una sección de una de las concas de Ollantaytambo, donde se aprecia inclusive en la presencia de 2 vanos, ¿no? Afrontados pero a distinto nivel, y que están formando, ¿no? un elemento que muchos investigadores le atribuyen como si hubiera tenido 2 pisos, ¿no? Estas son las famosas concas del sector de Ollantaytambo, ¿no? Aquí vemos otra.
¿no? Pero que tienen una característica que también se va a repetir en este tipo de edificios, tanto en la zona de Machu Picchu, y este ejemplo que he traído es de Rumihuasi. En la visita que hicimos vimos, ¿no?, anexo a la Chincana, los restos de un recinto que posiblemente tuvo 2 niveles, y la hipótesis plantea cómo fue. En este caso, en la piedra labrada in situ, los arquitectos tallaron una especie de repisa para colocar allí las cabezas de viga del entrepiso. Ahí podemos apreciar, ¿no? Y encima la posibilidad de cómo pudo haber sido el techo de madera y paja, ¿no? Ahí está la secuencia, ¿no? Ahí vemos los hastiales o jinetes, el uso de clavos míticos para sujetar lo que denominaríamos las correas y pares de la estructura de madera, y allá el recinto con su cobertura de paja, ¿no? Aquí, bueno, el Instituto Nacional de Cultura decidió colocar una cobertura a este recinto y nos da una imagen de cómo se veían estos edificios en el siglo XV cuando fueron construidos, ¿no? Este es un edificio tipo Huayraga, que es siempre manteniendo la característica de uniespacialidad, ¿no?, pero en este caso con 3 muros. Otro edificio, ¿no?, son lo que se denomina las masmas. ¿Y qué viene a ser una masma? En realidad es una estructura, ¿no?, que está dividida en 2 por un muro transversal, un muro longitudinal medianero. Ese muro longitudinal medianero nos está definiendo 2 recintos uniespaciales, ¿no? Ahí vemos, ambos totalmente independientes, no hay una comunicación al medio. En muy raros casos vamos a ver eso. Y traigo a colación este ejemplo. En el caso de Rumihuasi vimos ya también un recinto que estaba dividido en 2 por el muro transversal, ¿no? Aquí está un ejemplo de ese recinto tipo masma, ¿no? Y vemos los mojinetes, los muros transversales unidos por el muro longitudinal, ¿no? Y está formándose 2 recintos, uno a la espalda del otro. Otra tipología de la arquitectura inca es justamente, ¿no?, la construcción de este tipo de estructuras, lo que denominamos las chulpas, que sí tienen connotación funeraria porque están asociadas a restos, ¿no?, restos óseos, a osamentas, a contextos funerarios muy fácilmente demostrables por la arqueología. A estos sí tienen una función asignada, ¿no?, el servir de tumbas. Ahora, estos edificios, estos recintos uniespaciales, ¿no?, nos van a permitir conceptuar una estructura mucho mayor que se denomina la cancha. Aquí tenemos la típica distribución de una cancha de Ollantaytambo, ¿no? Y básicamente este elemento, que es el equivalente a nuestras manzanas, ¿no?, se encontraba, ¿no?, más o menos ubicado entre 2 quirios o calles transversales y 2 longitudinales, ¿no? Me estoy refiriendo en este caso a calles longitudinales en relación a un componente urbano, a un contexto urbano mayor, ¿no? Aquí podemos ver que esta estructura se divide en 2 elementos simétricos, ¿no?, que no tienen para nada comunicación entre sí, ¿no? Y a estos elementos se accede desde los quirios longitudinales, ¿no?, pero no tiene ningún acceso, ningún vano desde el quirio transversal. Al ingresar a la cancha podemos apreciar 4 recintos uniespaciales, los que vimos anteriormente. Y esos recintos están justamente
construidos alrededor de un patio central y 4 espacios laterales. Esta es la característica, ¿no?, de las canchas incas. Pero este elemento urbano repetitivo también se va a manifestar en diferentes formas. No siempre va a ser cuadrangular o trapezoidal, ¿no? En este caso, en Uruncuracay podemos apreciar el cerco perimétrico ciego totalmente, fenestrado o abierto por un vano que da a un patio central y alrededor del cual ahí vemos 3 recintos uniespaciales, ¿no?, y 2 pequeños espacios que han quedado vacíos. Aquí vemos una reconstrucción hipotética, vemos el muro perimetral, la calle longitudinal a donde abre la puerta, la cancha, ¿no?, los 4 recintos, el del medio, del tipo masma, dividido por ese muro transversal longitudinal, de tal manera que se forma una cancha para este lado independiente y al otro lado otra totalmente diferente en cuanto a acceso y a ubicación en cuanto al contexto urbano. Y ese patrón cancha, ¿no?, fue el típico elemento urbano que va a ser un elemento utilizado de forma repetitiva a lo largo del urbanismo inca. Fue tanto para esas canchas que hemos visto en Ollantaytambo, las canchas en diferentes sectores, como también las canchas que estaban dedicadas a servir de templos. En el caso del Coricancha, ¿no?, aquí vemos la reconstrucción hipotética de Gasparini, podemos apreciar el muro perimetral, los recintos unispaciales dispuestos alrededor de ese patio central. De esto deducimos de que en la arquitectura inca el patrón constructivo era el recinto uniespacial. Con ese recinto uniespacial se componían estas famosas canchas y las canchas tejían al conglomerado urbano. Aquí vemos algunas imágenes de Ollantaytambo donde se aprecian esas portadas que permitían el ingreso a las canchas. Aquí están, ¿no? Fíjense el detalle, la calidad estética del trabajo de la arquitectura, ¿no? Y aquí vemos una calle transversal que no tiene esos vanos, ¿no? En el caso del Cusco, aquí está, esta es una portada que se mantiene en pie, es la calle actualmente conocida como Huilcacuna, antes se llamaba Romeritos, y vemos que esta calle era efectivamente una calle longitudinal. ¿Y cómo diferenciamos las calles longitudinales? Generalmente en los contextos urbanos incas, las calles principales a donde abren sus puertas las canchas son las paralelas a los ríos canalizados. Efectivamente, esta calle es paralela tanto al río Sapi como al río Tuñumayo. En el caso de Ollantaytambo, las portadas que les he mostrado son calles paralelas al río Patacancha. Aquí vemos otra, que está justamente construida al borde de la canalización. La canalización está aquí debajo, ¿no? Esta portada está en la calle Choquechaca y está dando, ¿no?, está mostrando más o menos la disposición urbana del antiguo Cusco, ¿no? Y aquí vemos eso mismo en el caso de Machu Picchu, ¿no? Y bueno, tenemos múltiples ejemplos, ¿no?, como el caso de Patañarca, ahí están las canchas, las calles longitudinales, transversales, igual en el caso de Pisa, ¿no? Y ahora, ya con este preámbulo, ¿no?, vamos a entrar ya a describir algunos componentes de la arquitectura que se encuentra en bueno, vamos a parar un momentito. Disculpen que detenga un momento la exposición. Es que ya sé que por costumbre ustedes apenas terminen van a salir corriendo, ¿cierto? Antes de que suceda eso, quiero comunicarles que luego de la exposición vamos a tener, el señor Ricardo estará aquí para anunciarles lo que va a acontecer la semana que viene. ¿Qué nos toca hacer? Nada. ¿Qué nos toca hacer?
Exactamente, entonces hay algunos detalles que deben informar esta noche. Entonces, por favor, les suplico que no salgan jugando, ¿ya? Por favor, disculpe la interrupción. Bueno, ahora vamos a entrar a la especificidad ya de algunos edificios que se encuentran en la quebrada de Tambochaya. Uno de ellos es este, la Cañanca. Ya vimos un alcance en el lugar, ¿no? Y ahora lo vamos a ver a un nivel mucho más contextuado dentro del marco de la arquitectura inca. La Cañanca es un edificio uniespacial, pero que tiene las características de ser un gran recinto, una magnitud que en muchos casos superaba los 2.000 metros cuadrados de construcción, ¿no? Es un edificio que podemos decir gigantesco. Esta es la reconstrucción hipotética de la Cañanca de Incañaca, en Cochabamba. Un edificio inca que supera los 2.000 metros cuadrados, ¿no? Y que está construido en una zona anexa a una plataforma ceremonial, que esa es una de sus características. Los españoles, al llegar a Cajamarca, calificaron estas estructuras como galpones, ¿no? En las crónicas van a hablar de los galpones, y algunos le van a incluso poner unas funciones que son muy interesantes. Una de ellas era que este edificio servía como plaza cuando las condiciones ambientales no permitían el desarrollo de actividades al aire libre. En el caso de lluvias, por ejemplo. Si nosotros analizamos estos edificios que existían aquí formando la explanada Huaycaipata, uno de ellos, llamado Casana, tenía la capacidad para albergar hasta 3.000 personas, y esas 3.000 personas realizando las actividades de la fiesta dentro del recinto. Y tal era esa magnitud que en la segunda mitad del siglo XVI, en la Cañanca de Casana, funcionó el templo y el convento de los padres franciscanos. Entonces ya nos imaginamos el tamaño que tenía este edificio, que está ubicado más o menos al frente de nosotros, en la zona entre la calle Procuradores hacia la parte de Plateros. Bueno, aquí vemos básicamente cómo eran estos edificios, múltiples puertas que salían hacia ese espacio ceremonial, la plaza, ¿no? Aquí vemos la Cañanca en Huánuco, Pampa, ¿no? Una Cañanca que hace poco hicieron unas investigaciones arqueológicas y encontraron que la estructura del techo, voy a regresar al anterior, la estructura del techo estaba sostenida por pies derechos, postes de madera, y han encontrado las bases de piedra de esos postes. Aquí podemos apreciar varios postes, ¿no? Colocados en filas a manera de columnas, dispuestos para soportar la gigantesca estructura del techo, ¿no? ¿Dónde tenemos cerca estos elementos, estas cañancas? Dos cañancas se encuentran en Cuchuicoso, ahí en Cajayacahuana. Aquí vemos, delante de la gran explanada, vemos una, y allá, al otro extremo, vemos otra pequeña, esta de acá, fíjense, delante de la cual el hacendado dueño de la hacienda Paucartica, a inicios del siglo XX, mandó construir un reservorio, para lo cual cavó, ¿no? la pequeña explanada sagrada que estaba delante de la cañanca. Bueno, aquí vemos que está la principal cañanca delante de la gran explanada ceremonial, y la otra es esta, delante hoy de ese reservorio. ¿No? Una imagen de esa cañanca, tal como se ve actualmente, ¿no? Es impresionante su ubicación, y esto ha permitido incluso a algunos investigadores a considerar a esta cañanca como un templo,
Pero si nosotros analizamos las funciones que sí están escritas por estos cronistas, vamos a encontrar que este edificio servía como un lugar para celebrar las fiestas cuando las condiciones no lo permitían, y también como un almacén, y en otros casos para alojar a la gente que venía realizando el trabajo de la mitad. ¿No? Aquí vemos algunas características de este edificio y una reconstrucción hipotética de cómo era o cómo fue este famoso edificio de Cuyuicoso. ¿No? Aquí vemos, en el caso de Chinchero, igual, las cañancas, ¿no? El mismo templo está edificado sobre una cañanca, ¿no? Y la relación es importante, ¿no? Siempre están anexas, tangentes a un gran espacio ceremonial. En el caso de Cañachaca, en la quebrada de Tambomachén, esto fue lo que vimos en la visita, ¿no? En la zona de Cañachaca, Hatun Plaza, se encuentran justamente los restos de una cañanca ubicada en forma muy tangencial a una gran explanada ceremonial, ¿no? Aquí están los muros de esa cañanca y aquí está el espacio interior. Pero como les mostré esa vez en la visita, el muro paralelo al frontal, donde salen las puertas hacia la explanada, está por aquí, por acá, ¿no? ¿Y cómo fue esa cañanca? Aquí está. Esta es la imagen que tenía esa cañanca. Detrás aparece un muro de un andén que formaba con una cañanca una pequeña calle, una calle en L, como pueden apreciar, ¿no? Al otro lado vemos una posibilidad de cómo pudo haber sido la cobertura, en este caso a 4 aguas. Y en este otro caso, bueno, lamentablemente como no se dispone de la información arqueológica respectiva, ¿no? En esta otra hipótesis se plantea, ¿no?, ya también la presencia de 2 hastiales formando un techo a 2 aguas. Esta sería la estructura de esa cañanca. Fíjense la cantidad de madera, ¿no?, y la altura que tenía este elemento, ¿no? Ahí está. Aquí aparece la famosa calle opuesta a la explanada ceremonial que está hacia el otro lado. Bueno, ahora, en la quebrada de Tambomachén también aparece otro tipo de estructuras, pero ya no son estos recintos construidos, sino son estructuras arquitectónicas que aprovechan de las formaciones naturales. Y una de las principales formaciones naturales que los incas le dieron mucho significado es la gruta o la cueva que se denomina el Machay. El Machay aparece conformando parte de ese contexto, ¿no?, muy típico de la zona, en este caso de la quebrada de Tambomachén. Aquí vemos una fotografía, ¿no?, donde vemos la zona de Huayñarcocha, la zona de Tambomachén. Al fondo está la quebrada Seguahuayco. En este contexto aparece una multiplicidad de grutas naturales, pero que los incas le dieron ciertos toques, ¿no?, para connotarles de sacralidad y de contenidos mágicos religiosos, ¿no? Uno de esos toques fue el hecho de enclavar en esos resquicios, enclavar sus tumbas. Esta es la cumbre de un cerro que se denomina Rumi Horcona. El camino al Antisuyo pasa encima y la quebrada que en este tramo se denomina Seguahuayco está aquí debajo. Esto está en el sector que mira a Inquintambo. Allí existen estas tumbas, lamentablemente hoy profanadas, y que, bueno, carecen de estudios de antropología física que permitan por lo menos determinar a qué época correspondieron los restos humanos que incluso todavía se encuentran allí. Otro contexto, al frente del único Horcona se encuentra Colquencapata, y Colquencapata es la parte alta de Inquintambo, y básicamente se compone de 2 tipos de contextos funerarios. Los resquicios, las grietas donde están las tumbas, en mayor cantidad, están en esa roca que vemos ahí. En ese farañón que está en sombra en la fotografía, allí, en ese lugar inaccesible, allí están cavados una serie de agujeros, ¿no?, y otros son
las mismas formaciones en la roca, y allá hay tumbas. Una característica, el sol les da en el atardecer. Y en este otro lado, en este afloramiento, vemos otro tipo de tumba. Se trata de este Machay, ¿no? Que es una gruta natural, pero que dentro le han hecho una serie de tallados, y aparecen, incluso hay contextos funerarios. Delante tiene un muro, una mampostería de piedra caliza, que lamentablemente bueno, ahí se ve que está cubierto con la vegetación. Y en esta imagen lo que podemos ver es la huaca de Tambo Machay. Esta era la huaca de Tambo Machay, que tiene las mismas connotaciones: el afloramiento calizo, la gruta y un muro. No, en este caso sería un muro, pero sí, yo les aseguro de que si hacemos las exploraciones arqueológicas van a aparecer muchas más evidencias arquitectónicas que están dando jerarquía. En este caso están apedestalando, ¿no?, a la roca, dotándole de cualidades mágico-religiosas. Esta huaca de Tambo Machay, al igual que la de Inquintambo, son las características, ¿no?, de los macháis de la quebrada de Tambo Machay, ¿no? Y todo esto basado, ¿no?, todo esto está fundamentado en las crónicas. Una de las crónicas es la de Huamampoma, que trae esta información gráfica, ¿no?, y donde muestra lo tan arraigado que estaba el culto a los muertos en la época de los incas, en general en el Perú antiguo. Otra crónica interesante es la de Pedro Pizarro, que sería interesante que la lean, porque allí incluso describe e indica de que la ciudad de Cusco estaba dedicada los 365 días del año a los rituales de los muertos. Los llevaban de una cancha a otra cancha, les hacían visitar, iban a las ceremonias, los hacían subir a las punas para que propicien lluvias, los traían aquí a la gran plaza para que coman, para que beban. La gente les bailaba, ¿no?, a estos muertos, a estos personajes momificados. Pero resulta que estos personajes estaban representando también a los almácigos. Estos personajes a la vez eran la semilla que necesitaba ser depositada en el vientre de la Pachamama. ¿Y con qué objeto? Para que el sol con sus rayos fecunde esta semilla, ¿no?, y se produzca buenas cosechas, sea un buen año agrícola, los ganados, ¿no?, se multipliquen más y en general haya paz y prosperidad. Ese era el contenido de esta forma de ritual. ¿Y dónde se practicaba eso? En estos elementos que nosotros hemos denominado las arquitecturas compactas. Las arquitecturas compactas son afloramientos calizos, ¿no?, en los cuales se ha practicado una serie de tallados, ¿no? Se ha tallado la piedra, se le han dado relieves, en el caso del laco, ¿no?, que se conoce también como salomillo, ¿no? Vamos a ver la imagen, aquí está, donde se ha practicado una serie de entalladuras, ¿no?, con una significación que lamentablemente aún todavía no está comprendida del todo, pero que gracias a algunos análisis de los cronistas y algunas funciones que todavía se pueden detectar, podemos atribuir algunas funciones a estos elementos que nos parecen extraños, ¿no? Uno muy similar, por ejemplo, ¿no?, podemos encontrar muy cerca a la Acrópolis de Atenas, hay una roca como estas que se llama el Areópago. Cuando uno está allí, ve esto mismo, unos labrados en piedra, pero allí ya también tiene la función de haber servido de una especie de trono a unos jueces, porque allí se juzgaba a los atenienses, ¿no? Entonces tenemos la descripción de los historiadores que nos indica lo que sucedía en esa roca. Nosotros, si tomamos en mente la función del Areópago de Atenas y traemos acá, estaríamos errando, atribuyendo esas mismas funciones. Y lamentablemente en la bibliografía vamos a encontrar que a esto le dicen tronos del Inca, aquí se sentaba el Inca, aquí se ponía el asiento del Inca, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Fénix, ¿no?, hasta se llega a unos absurdos de atribuir unas funciones que nada tuvieron que hacer, ¿no?, con la realidad, de que es otro caso de las arquitecturas compactas, ¿no?, que tienen esa serie de tallados que ahorita lo vamos a ver a
manera de una hipótesis para qué servían. ¿No? Esta es la roca de Inquintano. Ese día lamentablemente no pudimos llegar aquí, pero este sitio no tiene la característica de que es conocido también como Inca Cárcel. Un término, diríamos, hasta irrisorio, ¿no? Atribuir la palabra cárcel, atribuirle a esto, ¿no? Que nada tiene que ver con las funciones que posiblemente tuvo. ¿Y qué cosa fue Inquintano en el caso de la roca sagrada? Inquintano fue una arquitectura compacta, cuya función era básicamente la de contener cuerpos momificados. Tenía una serie, todo un sistema de galerías interiores labradas tanto en el núcleo de la roca como en el perímetro, ¿no? Y justamente nosotros aquí apreciamos esta especie de recovecos, eran parte de esas chincanas construidas, adosadas a la roca. Estos que parecen granitas, que a veces le estamos dando interpretaciones medias raras, no son más que los alveolos para alojar a las piedras que formaban muros. Había muros adosados allí. Y aquello que parece canal, estos de aquí, no eran más que alveolos para alojar las pigas míticas, como las que vimos en Rumihuasi, unas pigas que estaban formando los techos de esas galerías interiores. Quiere decir que por aquí estaban viendo muros, aquí está la evidencia, muros que seguían en planta las formas de la roca. El techo se apoyaba tanto en estos resquicios de la roca madre como encima de los muros de esta mampostería. Bien, ahora que hemos visto las arquitecturas compactas, un elemento que aparece en las arquitecturas compactas es el toco, o el nicho. Y vamos a ver más o menos los orígenes morfológicos de este elemento. Habíamos visto la vez pasada la diferencia en cuanto a terminología de lo que era el nicho y de lo que es hornacina. Aquí podemos ver, de manera de un ejemplo, estamos haciendo un paréntesis para analizar un poco el término. Vemos aquí el imafronte o la portada de este templo, que es el templo de San Gerard, en Acomayo, donde aparecen nichos, ¿no? Cuya función dentro de la arquitectura occidental es alojar imágenes de santos. Encima de este pequeño tejaroz, vemos también unos nichos en don de jamba, ¿no? Que tienen la característica de que la planta de estos elementos es un rectángulo. Estos rectángulos en planta se cubren tanto con arcos, como vemos aquí, como también con dinteles. Ese es un nicho, ¿no? Aquí a más detalle, ¿no? Vemos, si observamos este elemento en planta, es un rectángulo y está cubierto en arco. Igual allá, la planta es un rectángulo y se cubre con un dintel, ¿no? Aquí vemos un nicho que tiene decoración polícroma, la pintura mural, es una planta rectangular y tiene la cubierta en forma de un arco. ¿Y qué es una hornacina? Aquí está la hornacina, muy distinto. La planta ya no es un rectángulo, es un semicírculo. ¿Y cómo se cubre? Con un cuarto de esfera. En este caso, una venera o una concha marina, que es parte de la decoración greco-romana, en este caso. ¿No? Ahí está la diferencia de lo que es un nicho de una hornacina, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí está, en el templo de Santo Domingo vemos hornacinas y en el templo del Triunfo vemos nichos. Esa es la diferencia. Y estos elementos, el nicho, es lo que aparece en las arquitecturas de los incas. Este nicho, si bien el antecedente todavía está, hay que remontarse al templo de los brazos cruzados de Cotox, en Huánuco, ¿no? El origen está ahí. En el caso de los incas, el elemento sofisticado lo vemos aquí en forma trapezoidal, ¿no? Un elemento de planta rectangular, cubierto en este caso por dinteles de piedra. Pero, ¿qué función tenía? Estos nichos la desconocemos. Podemos indicar, podrían
haber servido como especie de almacenes para colocar objetos sagrados. Pero esa es una hipótesis, a nadie le consta, ¿no? Aquí están estos nichos en uno de los recintos de Rumihuasi, los vimos allí, ¿no? Igual, en una de las calles, aquí uno de los 3 nichos en Rumihuasi, aquí están los famosos nichos, la función no la sabemos, pero al lado de estos nichos pequeños aparece otro tipo de nicho, que es este, de unas dimensiones más grandes. Y este tipo de nichos sí tenemos referencia en los cronistas Juan era el uso, ¿no? Estos nichos aparecen, por ejemplo, aquí en estos muros nichados, en el caso de Chinchero, en el caso de Concampaca, ¿no? Incluso el Condón de Jamba, y una característica interesante, el muro está hecho de camisa, pero los dinteles son antecitas, ¿no? Como queriendo dar ciertas calidades a esa arquitectura, exquisiteces a la arquitectura. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver este elemento? ¿No? ¿Y cuál era la función que cumplía este tipo de nichos? ¿No? La respuesta está en unas referencias que da el Inca Garcilaso de la Vega. Él indica de que en el Coricancha existían unos, entre comillas, tabernáculos, en los cuales el Inca se sentaba en determinadas fiestas. Esa es la palabra clave para indicarnos que estos elementos no estaban puestos a priori o al azar. Eran elementos construidos en función a una determinada orientación y servían para, como un receptáculo de la divinidad, en este caso el Inca. Garcilaso indica de que el Inca se sentaba ahí en determinadas fechas. ¿Cómo se interpreta? Efectivamente, el Inca se sentaba allí en el solsticio de invierno, durante la festividad del Inti Raymi. Y si nosotros analizamos astronómicamente este nicho, el sol, al amanecer, ingresa directamente, en forma perpendicular, en el nicho, sin producir sombras. De tal manera que el Inca sentado allí estaba recibiendo esos rayos solares. Y esa misma función la cumplían las momias de los antepasados, simbolizando al Inca, al sol y todo ese poder telúrico que tenía la momia. En el caso del Coricancha, bueno, estos nichos, con la misma connotación de ser el templo al sol, tienen estas características de esos hinchados, de esas molduras, esos agujeros, que Garcilaso indica que eran para sujetar unas planchas metálicas y que allí también incluso había incrustaciones de piedras preciosas, ¿no? Esos nichos los vamos a ver. Aquí está el famoso palacio de Sayritupa, en Yucay, ¿no? Esos nichos grandes, debidamente orientados, ¿no? En el caso de Tambomachay, este sitio se denomina Tambomachay actualmente, ¿no? Ahí vemos la presencia de esos nichos, ¿no? Y están debidamente orientados. En Rumihuasi vimos, al ingresar a la Chincana, este nicho también, pero este nicho ya también está en relación con ese mundo Ujupacha. ¿Por qué? Porque está dentro de una chincana, ¿no? Viene a ser como una especie de puerta dentro de la chincana a ese mundo denominado, pues, el mundo de las semillas, el mundo que necesita ser fecundado por los rayos solares, ¿no? En el Quintano aparecen estos nichos y tienen la característica de que están orientados al norte. ¿Y qué pasa cuando en el caso de la latitud de Cusco estos elementos se orientan al norte? Durante el solsticio de invierno no producen sombras. Es increíble. No producen sombras al mediodía. En otros casos están orientados al amanecer y en otros casos al atardecer. En esas 3 posiciones. No es casualidad esa orientación. Esto es demostrable, ¿no? Ahí están los nichos orientados mirando al norte, ¿no? Y aquí vemos un esquema conceptual, ¿no? De todo lo que hemos hablado. La gruta, la población rocosa, considerada como la pacarina, como el ingreso a ese mundo de Ujupacha, y donde se dibuja, donde está representado en los dibujos de Huamampoma, cuando Huamampoma dibuja el Pacarijamo, donde salen los hermanos Ayar, esas 3 ventanas de Tamputó.
A su vez, este elemento, ¿no?, conceptualmente, va a estar representado tanto por esas grutas como en el caso de Tampuachay, y en el caso de las chincanas y los nichos. Pero ¿cómo se debe interpretar? El Machay está simbolizado por la chincana arquitectónicamente, y también la cueva se representa en la arquitectura con el nicho. En ese nicho, ¿no?, se colocaba la imagen del manqui o la momia, y el afloramiento calizo o la arquitectura compacta que le servía de contexto a ese nicho estaba o contenía una serie de relieves a los cuales llegaba el sol en determinadas fechas. Ese hecho de que el sol proyecta sus rayos se estaba simbolizando, ¿no?, el acto de fertilizar o fecundar a la entidad colocada en el Machay. Y la entidad colocada en el Machay sirve de nexo entre el mundo Ucupacha con ese mundo Caipacha. Ese sería el esquema conceptual de los nichos. En el caso del Choque Quirao Fupio, que estuvimos allí, ¿no?, este nicho sirvió, ¿no?, posiblemente de receptáculo a alguna momia sagrada. Podríamos afirmar que sirvió como una especie de mausoleo de la momia de Yahuahuaca, puesto que este sector de Choque Quirao estaba a cargo o pertenecía a un seque, ¿no?, que era parte de la familia de Yahuahuaca, en Aucayqui, Panaca. ¿No? Aquí vemos algunas características de ese nicho. Fíjense la calidad del trabajo, ¿no?, cómo las piedras, esos dinteles se han acomodado tanto a la mampostería por este lado como a la roca natural, ¿no? Una vista posterior. En parte de la bibliografía, como les indiqué ese día, van a encontrar de que este elemento está calificado como una especie de pasaje que permitía pasar de aquí a allá, lo que no es así, sino que si analizamos la textura que todavía tiene la roca, vamos a encontrar esos alveolos que servían para alojar el muro que tapiaba esto por este sector, de tal manera que el nicho solo tenía acceso por el otro lado, ¿no? Ahora, otra característica, ya resaltando las cualidades santuales de este nicho, aparece esa famosa cornisa, que en este caso, ¿no?, ha quedado sobre esa pequeña piedrita, ¿no?, y lo demás ha sido, pues, lamentablemente mutilado, ¿no? La cornisa como un elemento arquitectónico muy poco conocido de los incas, pero que si nos remontamos a las crónicas, incluso a elementos fotográficos del siglo XX, vamos a encontrar este elemento más o menos adornando el muro curvo del Coricancha. Igual en el caso de Chinchero todavía se mantiene la cornisa. Aquí está la cornisa. ¿Y cuál era la característica del nicho de Choque Quirao Fupio? Era de que justamente al atardecer del 21 de junio, el sol, al despedirse de los últimos rayos del sol, ingresan perpendicularmente. Y es interesante observar esto, porque es un fenómeno que se repite y muchas veces nosotros pasamos por allí y no le damos la importancia, pero ahí está, ¿no? Y esto nos está demostrando el uso que tenía el elemento. No fue ubicado allí al azar, sino que tuvo una razón específica, ¿no? Para puntualizar esto del nicho, ahí podemos apreciar los tipos de nichos en Quintagua, en Choque Quirao, y vemos a la entidad, en este caso una momia, ¿no?, un elemento sagrado que ha sido colocado, ¿no?, en ese receptáculo, simbolizando, pues, ¿no?, el vínculo entre el mundo Caipacha y el mundo Ucupacha, y a la vez los rayos del sol van a tocar a esa entidad, ¿no?, simbólicamente en determinadas fechas astronómicas. ¿No? Aquí vemos ahora otro elemento que surge como parte, como complemento a las arquitecturas compactas, la chincana, en el caso del lago. Aquí hay parte de una chincana que lamentablemente ya no tiene el muro ni el techo, pero podemos apreciar ese labrado para alojar las cabezas de las vigas del techo, y dentro de la chincana, como en el caso de Rumihuasi, un nicho
grande y nicho pequeño. Lamentablemente estos elementos han sido pues mutilados y es un poco difícil comprender cómo fueron. Aquí vemos, por ejemplo, una chincana, en el caso del Inquintambo, y vemos estos dos elementos que servían para alojar las cabezas de viga, ¿no? Esto es en Inquintambo, ¿no? Ahí vemos a la entrada de la galería, ¿no? esos alveolos para colocar allí los pedazos, las cabezas de viga, ¿no? La imagen de este recinto de Inquintambo, ¿no? Y vamos a ver acá cómo era la reconstrucción hipotética. Este es el estado actual, ¿no? De la chincana de Inquintambo. Posiblemente así se colocaba la piedra horizontal como viga, ¿no? Y encima tenía un nivel, un relleno hasta alcanzar el nivel de la parte superior, y de esta forma se tenía conformada la chincana, ¿no? Esa es una hipótesis que nos muestra una posibilidad, ¿no? Como hemos visto en el caso de Unihuasi, ahí están los ingresos a la chincana, ¿no? Previamente trabajados, ¿no? Ahí está la chincana con su nicho al interior, ¿no? Y aquí vemos los detalles de la estructura del techo, ¿no? Conformado por vigas líticas. Como les había indicado esa vez, en Cusco, o en la región de Cusco, estas galerías interiores se encuentran en Unihuasi, aquí, en Inquintambo, y en Cajacahuana, o en Chilcoso, justamente encima de la hacienda Paucartica. Hay un sector donde se ha mantenido todavía un tramo de una chincana, ¿no? Aquí está el detalle del techo lítico, ¿no? Y bueno, estos elementos como entidades que vinculan ese mundo Caipacha con Ucupacha se pueden apreciar en el caso del Lajo, ¿no? A esta exquisitez de trabajo, ¿no? Este lugar, por ejemplo, a manera de comentarlo, está explicado en la crónica de Brahmanecobo, y no sé qué cosa era, ¿no? Era un santuario que pertenecía a uno de los eques, ¿no? Tenía el nombre de Chuquimarca, y Chuquimarca era un templo al sol donde el astro rey, el sol, bajaba a dormir en determinadas fechas. Así está escrito en la crónica del siglo XVI. Y efectivamente, vamos allí y el fenómeno se produce. Y obviamente hay un tiempo astronómico en el cual el sol ingresa perpendicularmente aquí. ¿Y cuál es ese tiempo? En el caso de la latitud de Cusco, en dos fechas del año, en octubre y en febrero, el sol pasa perpendicularmente sobre nuestra latitud y permite apreciar este tipo de fenómeno, en que el sol ingresa al recinto, ingresaba a dormir, indica la crónica, ¿no? Aquí hay otra imagen de ese fenómeno, ¿no? Bueno, que lamentablemente a esto le han dado muchas atribuciones, le han dado una serie de significados, ¿no? Que lamentablemente no se basan en la crónica ni en los estudios científicos. Bueno, para llegar al máximo de este tipo de interpretación, tenemos aquí lo que se denomina en Machu Picchu el mausoleo, ¿no? Y este tipo de arquitecturas brutas podemos ver también en la zona del templo de la Luna, en Huayna Picchu, por ejemplo, ¿no? Que tiene este tipo de intervención. Bueno, y para finalizar, ¿no? Este tipo de estructuras vinculantes entre ese mundo Ucupacha, Caipacha, tenían también una razón importante en la superficie. El elemento conector, el elemento que permitía captar esos rayos solares, eran las estructuras piramidales, que generalmente están asociadas a esas chincanas. Pero ¿de dónde nacen estas estructuras piramidales? Tan típicas de la arquitectura americana, desde México hasta Perú, muy típicas. Nacen como un elemento morfogenerador de lo que nosotros llamamos las apachetas o tocancas, que son los elementos tanto de piedra o de champas que se colocan en las abras de los cerros y sirven para que el viajero escupa la coca masticada y deje su cansancio en el abra y pueda continuar su camino y llegar a buen fin. Aquí vemos una imagen en la zona alta de la quebrada de Tambogachay
es el cerro sagrado que está identificado con la Huaca Quisca Orco, perteneciente al primer sequi. Al pie de ese cerro sagrado aparece este montón de piedras. Y si nosotros analizamos, ahí vamos a encontrar incluso ofrendas que dejan actualmente los caminantes que pasan por allí. Otro elemento importantísimo en el camino, en las alturas de Lamay, ¿no?, en la altura de la laguna de Coricocha, encontramos este sector donde se cruzan dos caminos, ¿no?, un camino que va hacia Chinchero y el otro camino que va hacia Canca, a Juchicosco. Es la zona de Unicruz, y ahí vemos estas famosas apachetas, que por el tamaño, ¿no?, están instaladas, por el tamaño reciben el nombre de saihuas, ¿no? Y como habíamos visto en la visita, las famosas saihuas eran parte del paisaje urbano de la Llanta del Cusco. Y en esta reconstrucción hipotética, ¿no?, que los cronistas hablaban mucho y los artistas dibujaron en Europa sin estar en Cusco, solo leyendo esas referencias, ¿no? Aquí vemos esa imagen. En el fondo, pueden apreciar allí, en el fondo, los cronistas hablan de que tanto al oriente como al poniente existían unas torres que servían pues para medir, según ellos, los meses del año. Bueno, ya está, el artista aquí le puso esas torres. Bueno, en este caso, si esta es la imagen del Cusco, este es Sacsayhuamán, esas torres estarían más o menos en la zona de lo que es Alto Los Incas, la zona de San Blas, por ese lado, hacia el oriente, ¿no? Y como demostré en la visita que hicimos, efectivamente, hacia ese lado de la ciudad, nos encontramos con un grupo de estructuras, en este caso dos saihuas, ¿no?, que actualmente todavía se mantienen en pie, ¿no? Son las famosas saihuas Choquequirao. Las dos saihuas en conjunto se denominan sucanca, ¿no? Y las sucancas, según los cronistas, servían para determinar la salida del sol, ¿no?, en determinados momentos del año, y estaban indicando los tiempos para sembrar, los tiempos para cosechar, ¿no? Betanzos, por ejemplo, indica incluso cómo funcionaban estos elementos, ¿no? Betanzos indica de que para poder apreciar el funcionamiento de las saihuas había que ubicarse al medio de ambas saihuas en un punto tal que permitía, ¿no?, que permitía tener en proyección la salida del sol, ¿no? Aquí está, de acuerdo a Betanzos, tenemos dos saihuas de arriba. En medio de las dos estructuras grandes existía una plataforma donde había dos estructuras pequeñas. Las grandes servían para divisar a las dos pequeñas. Entonces, ubicado el sacerdote en un determinado punto que ya estaba construido para tal fin, en determinadas fechas la persona o el observador podía ver que efectivamente entre las dos saihuas pequeñas o nómones el sol se levantaba, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Y en el caso de Choquequirao existe la plataforma donde hipotéticamente pudieron haber estado esos dos nómones pequeños. Ahí está. De tal manera que vistos desde el cerro del frente, ¿no?, podían aparecer en perspectiva como situados al medio exactamente de esos dos elementos, ¿no? Y esta es una fotografía tomada justamente a las 6:35 más o menos de la mañana del 21 de junio. Y efectivamente está tomada de un punto en el cual ambas saihuas, ¿no?, se ven como si estuvieran centrando a la plataforma donde hipotéticamente se ubicaban las dos saihuas menores. Y efectivamente el sol son más o menos de las 6:35, proyecta sus rayos e ilumina ese sector. Una persona situada en el mismo plano de esa plataforma
va a ver que el sol está saliendo de frente en medio de las dos aguas, ¿no? Y ahí está el detalle. Vemos las dos aguas, las aguas Machu Choquequirao, las aguas Huayna Choquequirao, y el sol está proyectando efectivamente su luz sobre esa plataforma. Obviamente sobre este conjunto Sucanca faltan hacer estudios. Lamentablemente las intervenciones que ha hecho el Instituto Nacional de Cultura se han limitado a poner en valor las aguas Machu Choquequirao. No han ido a más. Hubiera sido interesante poner en valor las otras aguas, hacer las excavaciones no solo acá, sino al frente, porque estas estructuras no hay que entenderlas como elementos aislados, sino como un contexto, esa geografía, ¿no? Esa geografía que está envolviendo estos elementos, que es tan vital para poder comprender las estructuras. Ahora, estas estructuras, las aguas, según los cronistas, en la cima de Sacsayhuaman existían unos cubos. Uno de esos cubos es el Muyoxmarca. Posiblemente esta estructura tuvo la forma de estas aguas. Posiblemente, solo que en el caso de Sacsayhuaman, el recinto de Muyoxmarca está compuesto por una serie de espacios interiores, ¿no? Pero esta es una hipótesis, pero morfológicamente, como volumen, ¿no? Está funcionando o funcionaba como estas aguas, ¿no? Aquí vemos, de manera para recapitular, una imagen donde se aprecia la incidencia de los rayos solares, ¿no? En cuanto a la astronomía y su relación con la latitud de Cusco. Y este fenómeno fue utilizado por los incas para la medición del tiempo, ¿no? Aquí vemos unos dibujos donde se aprecia las aguas, que eran elementos sagrados para los incas, ¿no? Y un elemento muy importante, y con esto ya terminamos, era el famoso Intextianan o asiento del sol, ¿no? Que tiene mucha relación con esas aguas, ¿no? Y lo podemos apreciar en estos relieves, en este caso aparece en Sacsayhuaman, una serie de planos, ¿no? Que están ubicados, orientados a las diferentes posiciones del sol. Estos elementos están marcando determinadas fechas astronómicas, ¿no? Este es el Inquintano, por ejemplo, que exactamente marca el ángulo de la altura solar en el solsticio de invierno, que en el caso de Cusco es de 53 grados. Ese valor que se calcula trigonométricamente se calcula aquí en forma geométrica, ¿no? Una simple relación de términos, ahí sale calculado, ¿no? Igual sucede con este de Chincala Chica, ¿no? Son elementos así colocados, orientados a determinadas orientaciones, ¿no? Del astro. En este caso, esta es una fotografía tomada más o menos a las 3 de la tarde del 20 de junio, el día anterior al solsticio. Esto está en la zona de Mantocaña, entonces está en la zona de Pina San Blas, ¿no? Actualmente han permitido que se asfalte alrededor de esta huaca, han asfaltado la vía de acceso vehicular al asentamiento, ¿no? Lamentablemente. Pero vemos acá que estos elementos no reciben sombra. En esa tarde el elemento está bañado totalmente de sol. Y en las palabras de Guamantoma de Yana, ¿no? Se indica de que el sol se sentaba a gusto en los días de fiesta, de su fiesta, ¿no? Y para ello hacía uso de unos elementos que servían como asiento del sol, pero también hacía uso de otro tipo de elementos donde el sol se sentía de bien, se sentía muy bien, y eran estos, ¿no? Los famosos elementos o nómones astronómicos que la astronomía occidental les llama intihuatanas, un término que se utiliza a partir del siglo XIX. Si bien es una palabra quechua que significa donde se amarra el sol, es a la vez un término que está expresando de que el sol era en cierta forma atraído por este elemento. Y Guamantoma nos indica de que allí el sol pues se sentía a gusto. Estos intihuatanas, ¿no? Los encontramos en la zona de Sacsayhuaman, por ejemplo. Aquí vemos uno asociado a estos labrados,
Y a la vez podemos apreciar esas galerías debidamente orientadas tanto al solsticio de verano y al solsticio de invierno, ¿no? Aquí está la foto de ese sector, el sector Chicana Chica, ¿no? En Pisa encontramos estos elementos, ¿no? Aquí vemos el otro, aquí vemos un labrado y aquí vemos el otro a manera de un domón, ¿no? Aquí está el labrado ese de Pisa, aquí está el domón. Y de acuerdo a las referencias, Garcilaso nos indica de que estas torrecillas se encontraban en los patios de los templos del sol y estaban enchapados con elementos metálicos, y en la parte horizontal de la piedra existían unas líneas dibujadas, lo cual nos estaría indicando que los incas manejaban el movimiento del sol a través de las sombras proyectadas por estos elementos. Pero la sacralidad del elemento era tal que era considerado como el sitio donde el sol bajaba, ¿no? Y si nosotros analizamos la figura del Huamampoma de Ayala, vemos que efectivamente encima del elemento hay una imagen antropomorfa, que es el sol. Pero a la vez, estos elementos colocados en un sistema, ¿no?, nos están señalando determinadas alineaciones con la salida opuesta de los astros, o con la ubicación de determinados cerros sagrados. En este caso, muy cerca al lago, encontramos estos dos nómones que están alineados, en este caso, con el cerro Pincuorco o Pícol, ¿no? Y justamente por ahí también sale el sol en determinadas fechas del año. O sea, no es una casualidad. Más allá, hacia la zona de Mantocalia, muy cerca a Villa San Blas, encontramos estos dos elementos, un nómono grande y uno pequeño. Si los analizamos, igualmente aquí está el grande y el pequeño, están proyectando, ¿no?, su alineamiento hacia el cerro Pico, ¿no? Es increíble, no es una casualidad. Otro elemento que lamentablemente está muy mal interpretado es el famoso nómono de Kenko, ¿no? Este elemento ha sido estudiado por varios astrónomos, y un detalle interesantísimo es de que si pasamos esta línea tangente a ambos cilindros, nos está marcando el norte geográfico. Quiere decir que los incas tenían conocimiento de dónde estaba el norte geográfico. Y para conocer el norte geográfico hay que dominar astronomía, posicionamiento estelar, ¿no? Y es muy fácil cuando uno tiene pues las visuales o los alineamientos en base a puntos fijos en la Tierra, ¿no? Es muy fácil determinar eso. Aquí está ese elemento, lamentablemente con esa protección da pena y da vergüenza, ¿no? Ahí está el elemento sagrado, ¿no?, que también tiene otra característica muy importante, ¿no? Aquí está el elemento, y si vemos al frente, ahí está el cerro Guanacaure. Y efectivamente, el alineamiento de los centros en los cilindros se proyecta hacia Guanacaure. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una función, ¿no? Y este elemento se concretiza con este otro, el Usnu. El Usnu o choque piriarca era ese elemento piramidal en el cual el Inca, ¿no?, hacía uso de su cima, ¿no? La expresión máxima de este elemento es el Usnu de Machu Picchu, ¿no?, en cuya cumbre aparece, bueno, que hoy se denomina el Intihuatana, ¿no?, ese elemento sagrado que está rematando esa estructura piramidal, ¿no? Pero esa estructura piramidal, si nosotros analizamos acá, ¿no?, ¿quién hacía uso de la estructura? Era el Inca. Y si nosotros nos remontamos, ¿no?, a la iconografía pre-Inca, encontramos que hay un dios, el sol, un dios que también aparece coronando una estructura piramidal muy similar al Usnu, ¿no? Ahí está, eso está en la portada de Tiahuanaco, ¿no? Y podemos ver ahí las similitudes de cómo el Inca representa al sol, y ambos hacen uso de estas estructuras piramidales, ¿no? Y a su vez, ¿no?, esta estructura piramidal, si la descomponemos, encontramos que está representando a una saiwa. Esa saiwa, en los dibujos de Huamampoma, aparece
usarse como un elemento de adoración. La saigua está rematada por un personaje antropomorfo, ahí está, en la figura superior, y en el caso de la figura inferior vemos un elemento muy similar al Intihuatana de Machu Picchu, que está coronado por una figura también antropomorfa, ¿no? En esto quisiera aclarar de que el sol no se representaba en tiempo de los incas como un disco. Esa representación de disco ya es de los incas de transición de la segunda mitad del siglo XVI al siglo XVII e inclusive el siglo XVIII. El sol en tiempo de los incas era representado como una escultura de un hombre, ¿no? De una altura de más o menos 70 centímetros, 60 centímetros, a la cual se le vestía y donde se ponía esa imagen sobre estos elementos, ¿no? Ahí vemos una hipótesis, ¿no? La representación del sol colocada sobre este famoso Intihuatana de Machu Picchu. Ahora, para ya finalizando, estos elementos, en el caso de Machu Picchu, están señalando determinadas posiciones del sol. Según la forma, era para que el sol se sienta a gusto. Y donde se encontraban los mejores Intihuatanas, los más queridos en todo el Tahuantinsuyo, en Quito. Porque en Quito, con las condiciones de la latitud cero donde está, el sol se sentía de mejor gusto. Y por eso es que cuando Huayna Cápac ingresa a la zona de Quito, manda a construir unos templos muy importantes en la zona muy cercana a la actual ciudad de Quito, porque allí el sol se sentía mucho más a gusto. El sol no producía sombras durante los equinoccios, ¿no? Y lamentablemente esos elementos fueron destruidos por Sebastián de Benalcázar cuando conquista la zona de Quito. Bueno, si tuvieran aquí alguna pregunta, algo, ¿no? Con esto. Si tuvieran alguna pregunta o algo, aquí tengo algo de una bibliografía que vamos a encontrar referentes a los temas que hemos hablado. Igualmente aquí vamos a mostrar un trabajo que hicimos, ¿no? Sobre ya un tema específico, la quebrada de Tamborachay. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches. Agradecerlo, felicitarlo por esta excelente presentación. Y tengo dos preguntas, arquitecto. Uno, en referencia a Quiltambo, en estos últimos meses han estado haciendo excavaciones y quisiera conocer su punto de vista de su funcionalidad, ¿no? De Quiltambo. Y el otro, lo de Enco, si lo podemos considerar como Sucancas o Saibos, los nómanos que están ahí. Muchas gracias. Ok. Bueno, en el caso, vamos a empezar por Kenko. En el caso de Kenko, los investigadores hablan de que esos dos cilindros vienen a ser una especie de nómanes astronómicos, como lo que hemos visto. Por el hecho de que están en pareja, podríamos llamarlo Sucanca, ¿no? Pero por la escala, por el tamaño, más entrarían en la clasificación, ¿no? De estos intertianos o asientos del sol, ¿no? Básicamente, porque la saigua ya es una estructura mucho más, de otra escala, mucho más, de mayor envergadura. Y la Sucanca ya es un elemento que tiene pues, una connotación mucho mayor, ¿no? Porque se trata de la Sucanca de 4 elementos, 2 grandes, 2 pequeños. En un estudio sobre Kenko, alguna vez se planteó la hipótesis de que esos dos cilindros eran los 2 elementos pequeños, ¿no? Pero que estaban faltando las 2 saiguas mayores para poder encontrar todo el conjunto Sucanca. Ahí faltarían hacer estudios, ¿no? Encontrar dónde están las estructuras grandes, ¿no? O por lo menos las bases, las cimentaciones de las estructuras grandes, ¿no? Ahora, respecto a Inquintambo, justamente salió la semana pasada salió en el suplemento
variedades del diario peruano, salió un pequeño artículo sobre Inquintambo y las excavaciones que se vienen haciendo. Y allí se indica justamente de que Inquintambo, o la zona sagrada de Inquintambo, ¿no?, es un elemento arquitectónico vinculado a los contextos funerarios de ese sector de la quebrada. Como habíamos visto en las imágenes, ¿no?, a un lado está Ruy Rocona y al otro lado, al frente, está Orquencapata. Dos lugares que tienen una cantidad increíble de contextos funerarios. A los pies hay una serie de grutas que han sido utilizadas como tumbas. Y si nosotros analizamos la zona de Inquintambo, la roca sagrada, tiene una serie de galerías, ¿no?, a las cuales le atribuimos la función de haber albergado o posibilitado el albergue de las momias o malquis. Pero hay otro elemento interesante en Inquintambo, es la presencia de una gran explanada ceremonial, inclusive hay dos, pero la que está más cerca de la roca sagrada es una gran explanada dividida en dos porciones por el río Saboyahuayco canalizado. El mismo caso de esta gran plaza Orquencapata, el mismo. Y resulta de que si nosotros vemos las costumbres funerarias, las momias eran sacadas de sus recintos y llevadas a las cementeras para que las chacras, los andenes producen. Posiblemente esa función se daba en Inquintambo, ¿no? De tal manera que esa roca pudo haber sido el receptáculo de momias, ¿no? Y en determinadas ceremonias esas momias eran llevadas, ¿no?, a manera de una especie de procesión a esas cementeras, ¿no?, para cumplir ese ritual. No sé si eso me satisface. Si no hay otra pregunta, vamos a una vez más agradecer a nuestro invitado.